Buenos días, amados del Altísimo Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estamos en esta semana ya nuevamente reiniciando el Instituto Bíblico Radial, que en estos días está, en este mes de abril, se está transmitiendo los días martes, jueves y viernes. Esto es con la intención de estar dando la asesoría a los que están con ciertas dudas referente a los temas que hemos dado, sobre todo de hermenéutica, para que podamos regularizarnos. Bendecimos al Señor por el ánimo que ha puesto en muchos de ustedes, los discípulos del Instituto Bíblico, y los animamos a que continúen. Los hijos de Dios no dejan nada a medias. Lo que se empieza se termina. Con esfuerzo sí, pero con paciencia lograremos hacerlo. Bien, benditos hermanos, después de una semana de reflexión, una semana de revisar comportamientos y doctrinas, estamos ahora de nuevo en el mundo secular, ya reiniciado los trabajos, y nosotros estamos en la historia de la Iglesia, después ya de que Constantino ha logrado de alguna manera copar la Iglesia, atraparla en los deleites del mundo, les empezó a enseñar lo que era el poder, y los obispos se están volviendo adictos al poder, a las riquezas. Se está perdiendo la sencillez de la propagación del Evangelio, se están empezando a establecer dogmas de hombres. Ya pasó el concilio de Arles 312, ya pasó el concilio de Nicea 325, que es uno de los más famosos, ese concilio de Nicea, porque ahí se resolvió el conflicto trinitario que había, se resolvió por edicto. Sin embargo, persistió mucho tiempo la posición de Arriano, el cual declaraba que el Señor Jesucristo era Hijo de Dios, pero que no era Dios encarnado. Y el resto del cristianismo decía que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu Santo es Dios, lo que se conoce como la fórmula trinitaria, ¿verdad? De esta manera pues quedaría hasta hoy, todavía se siguen recibiendo los residuos de esa confrontación en ese tiempo, y así todavía muchas iglesias tienen la diferencia respecto a ese punto, ¿verdad? Será en este punto del concilio de Nicea que el pueblo judío declare en contra del cristianismo y lo tilde de idólatra, ¿verdad? Porque ellos dicen que tenemos tres dioses. No hay una interpretación en ellos clara porque pues no leen el Nuevo Testamento. Y también por parte del Islam, ¿verdad? Futuro, el Islam sería muchos años después, pero manejaría el mismo argumento que Arriano está manejando. Bien, entonces ya tenemos a un Constantino que influye, que nombra, que manda en la iglesia. Él es el pontífice maximus en el imperio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él es el que da la última palabra en todo asunto religioso en el imperio, por sobre todas las religiones, ¿verdad? Y en ellas está incluida la religión cristiana. Entonces, Constantino tendrá ese título que después heredarán sus hijos, sus nietos, lo que quiere decir que la iglesia quedó sobornada a la opinión del emperador en turno. Ya
Constantino ha empezado a construir templos. Para el templo donde había estado la resurrección, donde estaba, según esto, la tumba de la resurrección, ahí construyó, y luego empezó a construir otros más. Se construyó después, ya no con Constantino, sino con otros. Se fueron construyendo, levantando capillas donde estaban enterrados los mártires más reconocidos, y ahí empezó ya otro tipo de adoración. A Constantino, en los finales de su vida, que murió el 22 de mayo del año 337, él fue canonizado, así como usted lo oye, canonizado por la Iglesia Ortodoxa Oriental y también por la Iglesia Católica Bizantina Griega, y en su santoral de ellos se le conoce como San Constantino. También su nombre aparece en el calendario lateranense, o sea, este es el calendario de la Iglesia Católica Apostólica, también aparece en su relación de santos, aunque no lo promulgó con tanta publicidad, no lo expuso de manera pública tan abierta como lo hizo la Iglesia Bizantina Griega, pero para ellos ahí lo tienen, ¿verdad? Inclusive dos historiadores de la Iglesia, Lactencio y Eusebio, en sus escritos, que reconocen que es el primer emperador cristiano, y aún le llegan a dar un título del 13º apóstol. Ya la Iglesia, mi hermano, le está rindiendo honor al hombre. Ya la Iglesia está sometida y permitiendo de una manera muy fuerte que la influencia del Imperio Romano empiece a permear dentro de su organización. Bien, hoy empezamos el segundo periodo de la historia de la Iglesia, del año 340 al año 790. Este periodo es el año después de la muerte de Constantino hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Amén. Bien, ahí desaparece el Imperio Romano. En el 790 desaparece totalmente la última secuela del Imperio Romano. Pero vamos a ver cómo continúa, así como está manifestado en aquella estatua que Nabucodonosor vio, ¿verdad?, que le fue revelado, y que él vio que tenía los pies de hierro y barro. El residuo del Imperio Romano se mezclaría con las nuevas creencias, con los nuevos pueblos que se derivarían de la caída del Imperio Romano. Bien, recordamos que el edicto de Milán es el edicto de tolerancia hacia todas las religiones que habían en el Imperio Romano. Ya las religiones eran autorizadas y solamente el cristianismo era perseguido. Por lo tanto, el edicto de Milán benefició principalmente al cristianismo. Después tendríamos posteriormente el edicto de Tesalónica. Este edicto fue promulgado en el año 380 por Teodosio el Grande. Este Teodosio también era ya un emperador cristiano. Este Teodosio el Grande, en este edicto de 380, que le conocen como el edicto de Tesalónica, ¿verdad? El primero fue en Milán, porque fue la ciudad donde fueron rubricados, donde fueron firmados por los emperadores. El otro fue en la ciudad de Tesalónica, y en este sí es muy particular porque establece a la Iglesia Católica Apostólica como la única religión oficial en todo el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, en el año 380, por el edicto de Tesalónica, un emperador
Teodosio el Grande establece y le da nacimiento a la Iglesia Católica Apostólica, ahora romana. Entonces, nace en el 380, no nace antes, no existía Iglesia Católica Apostólica, amén, antes del 380, en que la señala el Edicto de Tesalónica y la establece como la única religión oficial del imperio. Amén. Quiere decir que es una religión de Estado, como lo es hasta ahora. Es una religión de Estado. Por eso es que donde quiera que se establece esta religión, inmediatamente hace asociación con los gobiernos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una religión de Estado. Bien, así ya está establecido, y de esta manera cambiaría totalmente el panorama religioso de todo el imperio. Ahora todas las religiones paganas están proscritas, están consideradas ilegales y ya no pueden practicarla. A través de este edicto se le expropian a todos los dioses paganos sus templos y son entregados en forma progresiva conforme se iban organizando la Iglesia Católica Apostólica. En los lugares se les iban entregando los templos, y lo que hicieron fue, en lugar de destruir a las imágenes que tenían de los dioses, les cambiaron nombre y les pusieron vestidura. Muchos de los dioses paganos eran ellos esculpidos en mármol especialmente, y generalmente estaban desnudos, ¿verdad? Pues nada más les pusieron encima una vestimenta y fueron poniéndole nombre de mártires, nombre de patronos de los diferentes gremios que existían. A las diosas les pusieron nombres de patronas y de santas, y de esta manera se revistió solamente lo que antes había sido de adoración pagano. Esto fue lo que empezó a suceder, y de repente la Iglesia Católica Apostólica, mi hermano, después de estarse reuniendo en casas sencillas, empezó a estarse reuniendo en templos magníficos de mármol, lleno de imágenes, y obviamente con una ostentación de decoración que nunca lo había tenido. Se acababa la sencillez que existía en las casas de oración, en las casas donde se tenían los cultos cristianos, y ahora se tenía que ir a un edificio. Ahora la gente se tenía que mover a un edificio. En las casas se reunían 50, 20, 100 gentes. Ahora los templos tienen cabida para cientos de personas. Empieza a transformarse. Los ministros de culto empiezan a recibir ayuda del gobierno. El gobierno empieza a darles un sueldo para que ellos empiecen a operar. Les ayuda también con los tesoros que se encontraban dentro de los tesoros de los templos paganos, se los entregan a ellos. De tal manera cambian una vestimenta. Ahora ya empiezan a vestirse como se visten en la corte imperial. Ya empiezan a usar grandes sotanas, empiezan a usar grandes capas, empiezan a cubrirse la cabeza, en fin, es una transformación. Ya no tiene nada que ver con lo que existía en el año 310, ¿verdad? Ha sido totalmente transformado, se ha metido, el mundo se ha metido a la iglesia. Por lo tanto, a partir de esta fecha, 380 después de Cristo, ya no podemos hablar de cristianismo, tendríamos que hablar de catolicismo, porque eso es lo que se implantó. Empiezan a haber nuevas doctrinas, empiezan a haber nuevos acuerdos de los concilios, empiezan a haber doctrinas de hombre, y empieza a transformarse totalmente lo que antes se conocía. El golpe ha sido certero. Satanás ha dado un golpe muy efectivo al cristianismo. Amén. Bien,
Y aquí esto se va a manifestar de tres maneras. La relación entre la Iglesia y el Estado cambiará radicalmente, se volverán una sola. El interés de la Iglesia será el interés del imperio, el interés del imperio será el interés de la Iglesia. Ya se sirve a un hombre, ya no se sirve a Dios. Amén. El gobierno de la Iglesia va cambiando, se va asemejando a cómo está la estructura imperial y ya se va viendo la intención del obispo de Roma por convertirse en la cabeza de todos los obispos. La forma y el culto empieza a cambiar totalmente. Ahora se tendrá que adecuar a edificios con horario, con un ritual que ya está tomando forma, ¿verdad? Y empieza a entrar por primera vez cosas que no existían. Por ejemplo, empieza a aparecer el incienso dentro de los templos. El incienso es totalmente pagano, mi hermano, no tiene nada que ver con el cristianismo, es pagano. Eso era lo que se quemaba a los dioses, diosas y al emperador. Ahora ya queda como una herencia dentro del catolicismo y empieza a rendirse culto también de una manera un poco particular al emperador. El emperador es un personaje, no olvidemos, es el Pontífice Maximus, así que cuando llega a cualquier templo, él recibe los honores fundamentales, ¿verdad? Bien, todo esto está sucediendo, mi hermano. Bastaron del año 325 al año 380 para que esté totalmente transformada la fe cristiana. Habrá muchos que todavía conserven la forma original de cómo se profesaba la fe. La mayoría va y se va a los desiertos, se va a las montañas a formar grupos de monjes, ¿verdad? Grupos de personas que se reúnen para guardar su propia fe. Muchos pueblos inclusive emigrarán, mi hermano, a lugares muy lejanos para poder ellos practicar la fe que tenían y irse apartando de este sincretismo religioso que terminará, mi hermano, en un paganismo, ¿verdad? Bien. Empezamos, como les decíamos, se empiezan a construir en todas las capillas de los mártires y empiezan a decir, esta es la capilla del mártir fulano de tal, ¿verdad? Entonces ese mártir murió atravesado por las flechas, entonces ese mártir, ¿verdad? Es el mártir del sacrificio como Esteban, ¿verdad? Luego este mártir hizo los milagros que curaba llagas. Bueno, entonces ya tenía su capillita, iban a orar al mártir ahí para que les curara las llagas a los enfermos. En fin, ya empezó lo que después sería la adoración de los santos. Les dicen veneración, mi hermano, pero venerar, adorar y honrar es lo mismo. Amén. Bien. Dos personajes serían muy significativos al principio de esto que estamos hablando. Una fue la emperatriz Helena, la mamá de Constantino. Ella, cuando el hijo queda como emperador de todo el imperio, decíamos que su madre se había convertido siendo muy pequeño Constantino, y por eso ella fue retirada de la presencia de su padre. Pero cuando Constantino llega y se convierte, recoge otra vez a su madre, y su madre se convierte en la emperatriz, y ella empieza a ir por todas partes, ¿verdad? Fue a Tierra Santa. Ahí en Tierra Santa le dijeron dónde estaba la cruz con la cual fue crucificado Jesucristo. Esa se la trajo, ¿verdad? Se la trajo con ella. También le dijeron que habían encontrado los clavos, también le dijeron que habían encontrado la
corona con que fue el Señor, con la que fue puesto en la sien del Señor. En fin, le empezaron a vender muchas cosas, y ella, en su afán, mi hermano, en su piedad humana, pues ella empezó a darle culto a las reliquias. Así fue como la gente empezó a cambiar de los amuletos que usaban para los dioses, de esas bolsitas donde iban guardando ciertos artificios, ciertos amuletos, ahora los cambiaron por las reliquias. Ahora eran las reliquias las que ocupaban el lugar, mi hermano, de la superstición de los pueblos. También sería otro personaje que se llama Ambrosio, que fue obispo de Milán, y este Ambrosio también, cuando estuvo construyendo la catedral de Milán, ahí encontró en la excavación de los cimientos enterrados 2 cuerpos. Investigando resultó, mi hermano, que eran el cuerpo de 2 mártires que habían sido enterrados ahí. Y entonces él los puso en exposición, mi hermano, y ahí empezó la veneración de los cadáveres como reliquias de las iglesias. Cuanto más cadáveres de mártires o de santos tenía una catedral, se suponía que había más presencia de Dios ahí, ¿verdad? Ya empieza la superstición y el culto a los muertos a entrar a la iglesia. Se empezó una fiebre de basílicas, ¿verdad? Por todas partes, bajo un patrón semejante, que viéndolo de la parte, si a través de un helicóptero, se veía como una cruz, ¿verdad? Y empezó a tomar una forma muy particular el diseño. Se empezaron a decorar las basílicas con una decoración muy ostentosa. Se le empezaron a poner la pila de agua bendita. Empieza a aparecer, mi hermano, que no sabemos realmente, no es más que las abluciones. Primero eran las abluciones que hacía el pueblo judío, y una mezcla con las purificaciones que hacían los paganos de lavarse antes de entrar a ver a su Dios. Ahora hay una pila de agua bendita en la entrada, que la única diferencia es que ahora necesita ser santificada por un ministro de culto, ¿verdad? Antes también lo era, nada más que antes nada más la ponían como agua para ser usada, ahora no, ahora ya tiene una presencia de bendición. Todo esto que tú conoces ahora, mi hermano, se va estructurando. Dentro de las actividades más importantes que tenía la reunión de los cristianos primitivos, estaba el partimiento del pan, la comunión de los santos, la Santa Cena, ¿verdad? De las 3 maneras lo encontrarás tú redactado. Esta era el momento más importante, porque era lo que el Señor había dejado establecido. Cuando se reunieran, dice: haced esto en memoria mía. Y ellos lo hacían con mucha frecuencia. Ellos realmente no entendemos verdaderamente por qué la mayor parte de las congregaciones evangélicas protestantes han dejado de esta práctica que en el pueblo cristiano al principio era muy común y era lo más preciado para ellos, ¿verdad? Entonces empezó ahora ya en un templo, muchísima gente, ya no se reunían todos los días, sino empezaron a reunirse en aquel día que había declarado como día de descanso Constantino. ¿Recuerdas
en que en el año 312 sacó un decreto donde el día de descanso era el día del dios Sol, el Dominus Dei, amén, y ahora se reunían una vez a la semana en esos templos y se reunían precisamente ese día que había establecido Constantino, ¿verdad? El origen de reunirse los domingos en la Iglesia Católica es el decreto de Constantino que estableció ese día de reposo, ¿verdad? Y todavía la gente pues llegaba, no había bancas, no había lugares de importancia, sino como iban llegando, ¿verdad?, ahí a ese lugar, pues se iban reuniendo, pero ya se cambió totalmente se va estableciendo un ritual, el cual quedaría debidamente establecido por Ambrosio, ¿verdad?, quien diría cómo se llevaría a cabo todo el culto de los domingos. Bien, todo esto estamos entendiendo ahora. La pregunta sería, como muchos ahora responden, hay una congregación muy numerosa que se reúne los sábados porque dice que guarda todavía la ley. Bien, otros dicen que se reúnen los domingos porque es el día de la resurrección, ¿no, mi hermano? Los domingos está establecido por el decreto de Constantino. Después se le dio el maquillaje de que era porque era el día que había sido resucitado el Señor. Sin embargo, la iglesia primitiva se reunía todos los días. Así que nosotros nos reunimos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes de nuevo, dependiendo de las congregaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un día. Nosotros vivimos, mi hermano, todo el tiempo bendiciendo, alabando y adorando a nuestro Redentor. Nosotros no escogemos un día, nosotros tenemos, todos los días son iguales para alabarlo y bendecirlo. La pregunta sería, ¿por qué llega más gente el domingo? Porque es el día de asueto de todos los trabajadores, que es una herencia del Imperio Romano. El descanso el domingo es una herencia del Imperio Romano y es podríamos decir, es un decreto establecido por el catolicismo, de tal manera que los pueblos y los gobiernos han aceptado esa influencia, así como el calendario que tenemos es un calendario impuesto por un papa, ¿verdad? Así también el día de descanso es impuesto por la influencia que tuvo durante cerca de 1000 años el catolicismo sobre los pueblos. Así que ya el día que descansa la mayor parte de la gente es el domingo y por eso se reúne. Pero también se reúnen, te digo, cualquier día de la semana, porque para nosotros ya no estamos bajo la influencia de aquello que estableció Constantino, ¿verdad? Bien, estamos hablando de la historia. Vamos ahora a platicar una cosa que fue natural, su consecuencia fue natural. Como se fue pervirtiendo la fidelidad de los obispos, se fue convirtiendo en una lucha por poder, porque había curias, regiones episcopales que verdaderamente eran muy ricas. Ya la gente empezaba a llevar su dinero, la gente moría y le dejaba en herencia las propiedades a las iglesias, a la iglesia católica, y el imperio también le daba recursos a la iglesia católica. Entonces había obispos que vivían en mucho mejor que los nobles, que los senadores romanos, ¿verdad? Ellos empezaron a ocupar ese lugar, esa posición, y como consecuencia empezó a correr una doctrina.
La doctrina era de que bien, ya había acabado la persecución de la iglesia, ya Dios le había permitido a la iglesia un tiempo de paz, ahora lo que tenía que hacer la iglesia era establecer el reino de Dios para que cuando viniera Él encontrara a la iglesia en poder. Mi hermano, es exactamente lo mismo que actualmente está realizando un movimiento apóstata, apostólico profético, que se autodenomina apostólico profético, ¿verdad? Que se llama el reino ahora, ¿verdad? En el cual están inscritos las organizaciones más reconocidas ahorita, las que están en Canadá, las que están en Miami de Estados Unidos, la que está en Guatemala, las que están, mi hermano, en Costa Rica, las que están en Colombia, las que están en Argentina, ¿verdad? Cosa curiosa, están en Latinoamérica. Este movimiento, que es el que de las grandes congregaciones multitudinarias de personajes que conocemos, ellos manejan exactamente la misma forma de pensamiento que la Iglesia Católica Apostólica tenía en el tiempo en que fue establecida como la única religión del imperio. Empezaron los obispos como tenían ellos la posibilidad de juzgar sobre asuntos de pequeña importancia, como tenían la oportunidad de constituir lugares de refugio para los huérfanos, para las viudas, para los ancianos, entonces empezaron a crear ellos casas de beneficencia, un servicio que realmente no daba el imperio. Para ser, digamos, correctos en la apreciación, ese servicio el imperio no lo daba, entonces ellos llegaron a ser verdaderamente una función social de la cual carecía el imperio y por lo tanto empezaron a tener mucha ascendencia, lo cual realmente sería potencializado cuando se establecieran los monasterios de hombres y de mujeres. Pero ahorita se está empezando a abundar, entonces los obispos ya no solamente ofician, mi hermano, sino que ya juzgan, ya administran grandes casas, grandes territorios que les entregan en herencia, se está volviendo ya con posesiones de riquezas, de territorios y de honores, mi hermano, delante de los hombres. Amén. Ahora, todos aquellos que están hablando de la sencillez de la iglesia, de que la iglesia no debe ser ostentosa, porque pues el argumento es el mismo que siempre se ha manejado. El Hijo del Hombre no tiene donde sentar su cabeza. Amén. El Hijo del Hombre todavía trabaja hasta ahora. El Hijo del Hombre no ha comido todavía porque tiene que ir de una ciudad a otra. Entonces se decía, si nuestro Señor Jesucristo vivió en una vida de sencillez, si los apóstoles vivieron en una vida de sencillez, si los discípulos de los apóstoles vivieron en una vida de sencillez, ¿por qué ahora vivimos en ostentación? ¿Por qué ahora nadamos en la riqueza? ¿Por qué no llevamos esa riqueza a los necesitados? Los que así empezaron a pensar, mi hermano, fueron siendo separados de cargos, de lugares de opinión, fueron siendo relegados y estos se tuvieron que ir apartando y tuvieron que ir formando grupos pequeños, ¿verdad?, en comunidades y en otros lugares, mientras iba a pasar una cosa terrible, mi hermano. La iglesia empieza a funcionar como funcionaba el imperio, empieza a tener sus oficiales, empieza a cambiar la organización, empiezan a ver arriba los obispos, ¿verdad?,
los obispos monárquicos, que tenían toda una gran ciudad, luego tenían los obispos rurales, que eran los que cuidaban las pequeñas poblaciones. Estos a su vez tenían presbíteros, ¿verdad? Tenían diáconos, y empiezan a ver la separación entre las órdenes religiosas. ¿En qué sentido? Hay un orden mayor y un orden menor. Empiezan a aparecer los catecúmenos, empiezan a aparecer los lectores, empiezan a aparecer los exorcistas, empiezan a aparecer los secretarios de los obispos, en fin, empieza una estructura, toda una estructura administrativa. ¿Para qué? Para poder administrar la abundante riqueza que ya están recibiendo. Bien, este es el inicio de lo que el Señor le diría al pueblo de Israel: te prostituiste, fornicaste, te fuiste atrás de tus amantes, buscaste a otros y me dejaste a mí. Así está sucediendo ya en este momento, mi hermano. Se está dejando ya el trabajo de evangelización, se está empezando a organizar la iglesia en una estructura administrativa de poder. Los obispos son los que realmente tienen hasta este momento el poder, porque no existe todavía un papa que controle a toda la iglesia católica. Cuando la iglesia tenía algún problema, si aparecía algún grupo disidente en contra de la opinión oficial, entonces el emperador con su fuerza militar se encargaba de apaciguar a esos grupos inconformes para que quedaran bajo el dominio de la administración de la iglesia. Si había un problema en el imperio, toda la iglesia se ponía a orar y a pedirle a Dios por el bien del imperio. Ya se casaron. Amén. Ya se casaron. Eso es lo que significa precisamente cuando vimos la historia de las 7 iglesias. ¿Usted recuerda, mi hermano? La iglesia de Pérgamo, quiere decir la casada. Ya aquí están uniendo fuerzas el mundo y un clero que ya se está apartando de los principios. Dentro de las ventajas que tenía ya el clero para estas fechas estaba exento de impuestos, estaba exento de prestar cualquier servicio público al imperio, ¿verdad? Y esto lo que hizo fue inmediatamente que muchas familias nobles ingresaran a la iglesia. ¿Para qué? Para que sus propiedades quedaran exentas de impuestos. Como también estaban recibiendo ayuda económica del imperio, como también estaban recibiendo herencias, vieron la posibilidad de incrementar sus propiedades, y de esa manera muchas familias adineradas empezaron a formar parte de esta iglesia católica apostólica. Los subsidios imperiales a los templos eran verdaderamente significativos. Amén. Como decíamos anteriormente, los obispos están autorizados para ejercer un derecho judicial para resolver disputas entre creyentes. Esto sería, mi hermano, los primeros grados de lo que después sería llamado el derecho canónico, en el cual un gobierno secular no puede juzgar a ninguno que pertenezca a cualquier posición del clero, ¿verdad? A los obispos también se les dio la posibilidad de interceder ante el imperio por algunos convictos o algunos presos, ya sean que eran acusados de acciones criminales, ¿verdad? Referente a cuestiones que estuvieran relacionadas con las creencias. Alguna persona que era pagana y la tomaba el imperio, le quitaba todas las cosas, entonces
podía interceder el obispo de ese lugar, hablaba con esta persona se convertía al catolicismo con tal de que no sufriera todas las penas, y entonces ellos intercedían con el emperador concedía, esta persona ya formaba parte del catolicismo y se le devolvían sus propiedades. Amén. También se le dio oportunidad, que fue una de las cosas más, estas sí, benéficas, amén, reconociendo, mi hermano, la iglesia todavía en estas fechas no estaba totalmente pervertida, ¿verdad? Sí, ya estaba incorporada en ella, pero había todavía principios cristianos que se manejaban, sobre todo en el caso de los esclavos. Fue muy útil la iglesia para la liberación de esclavos. Muchos esclavos fueron liberados por la participación o aún la aportación económica de la iglesia. Claro, estos esclavos cuando se volvieron libres, se volvieron fieles a la iglesia y servidores de ella. Amén. También promovió la iglesia muchas leyes a favor de las viudas para que no perdieran sus posesiones, para que de alguna manera tuvieran alguna ayuda, y también los huérfanos y los extranjeros. Otra de las acciones muy importantes de este tiempo en que ya la iglesia era oída por el imperio, era que hizo muchas acciones a favor de las mujeres, sobre todo cuando empezó a influir en el asunto de los matrimonios. En el asunto del matrimonio, la iglesia empezó basado, obviamente, en la enseñanza del Señor Jesús, y empezó a moverse y a tratar de no darle vigencia legal al concubinato, que nada más existiera el matrimonio, ¿verdad? Y también puso reglas más difíciles sobre el divorcio, ya que en ese tiempo era muy fácil deshacerse de la mujer. La iglesia participó para que el concubinato no fuera legalizado y que los divorcios no fueran tan sencillos de hacer. Todo esto ayudó para que la mujer tuviera una certeza, una seguridad, una dignidad y una posición en la sociedad. Esto verdaderamente fue benéfico. Todavía la iglesia tenía gentes dentro de ella que entendían la función que debería de hacer esta religión cristiana. Y una de las cosas importantes que llevaría a terminar, mi hermano, es la promoción de las leyes contra la lucha a muerte de gladiadores en el circo romano, o en los circos, porque había en todas las ciudades tenían un circo, una plaza donde se presentaban este tipo de espectáculos. Entonces la iglesia logró, y poco a poco se fue terminando esta práctica, de tal manera que después fue sustituida por otras actividades, ¿verdad? Que era con animales, ya no era con seres humanos. El pueblo romano era muy adicto al derramamiento de sangre, era algo común entre ellos, no les sorprendía, ¿verdad? Entonces lo fueron sustituyendo con un espectáculo de animales. De ahí nacería el circo que conocemos hasta ahora, ¿verdad? Ahí nacería los espectáculos de lucha, ¿verdad? Lo que ahora vemos en el box, en la lucha libre, en los torneos, en estadios, era lo que el antecedente fue en esas plazas romanas, ¿verdad? Bien, no se puede negar que muchas de las acciones de la iglesia en esos principios mejoró mucho la vida secular de la sociedad romana, le empezó a dar un cariz de mayor piedad al comportamiento de las personas, empezó, mi hermano, la violencia y la barbarie a menguar, y todo el mundo empezó a tener como centro de su actividad moral y religiosa
los templos donde se presentaba la religión católica apostólica, ¿verdad? Sin embargo, ya había una infiltración de las tentaciones humanas dentro de esta iglesia. Ya se manejaban cantidades verdaderamente importantes de recursos, ya se manejaban grandes extensiones de tierra, ya se tenían esclavos convertidos, pero que eran trabajadores de esos lugares, y por lo tanto empieza a infiltrarse también la política del Estado dentro de esta organización. Amén. De tal manera, ¿por qué sucede todas estas cosas, mi hermano? Porque para ser católico ya no necesitabas arrepentirte. Ya no era un proceso de arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. Ya no era necesario predicar el Evangelio. Ya simplemente tú declarabas como una formalidad que eras católico, llegabas a la iglesia y ahí te empezabas a congregar, y aunque siguieras viviendo en delitos y pecados, tú ya participabas y ya te declarabas católico. Amén. Que no cristiano, te declarabas católico. Y entonces, por la formalidad del decreto imperial de Teodosio el Grande, todo aquel que se acogiera a la Iglesia Católica inmediatamente pertenecía a ella, de tal manera que se empezó a relajar la santidad. Sin la santidad, mi hermano, no hay ninguna congregación que pueda verdaderamente llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu, mucho menos al Padre. Donde no hay santidad, mi hermano, hay carnalidad. Donde no hay un mover espiritual de las congregaciones, hay un mover de la carne, porque hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Primera de Corintio. Amén. De tal manera, pues, que ahora estamos viendo ya este mover. Lo que había previsto Pablo está sucediendo. Ahora todo se ha modificado, se ha mimetizado, se ha disfrazado, ha entrado, mi hermano, la levadura, pero no una pequeña cantidad de levadura, no, ya la levadura es muy grande. Ya ahora prácticamente no se conocería si un cristiano del año, principios del año 300, estuviera ahorita a finales de ese siglo viviendo ese catolicismo, no reconocería, mi hermano, ya la forma como se practicaba. Salieron de las casas y las cuevas para reunirse ahora en suntuosos templos que anteriormente fueron paganos. La iglesia nada más conocía que una cabeza era la que mandaba y que todo el mundo obedecía a los evangelios. Ahora no, ahora hay otra cabeza aquí en el mundo, y esa cabeza es el César romano. Y él decreta, él determina cosas que van modificando lo que el evangelio dice. Aquellos que eran convertidos por el arrepentimiento, a través de transformar su corazón, mi hermano, arrepentido de sus pecados y luego bautizados, ahora ya no es necesario. Ahora hay que acogerse solo al decreto, y sea como sea, no tienes tú que dejar tu vieja forma de vivir. Se pasó de la sencillez de las casas y de el trato entre hermanos a una vida de abundancia, de lujo, de la honestidad que había antes, de tal manera que los hermanos se cuidaban entre sí. Ahora es una vida de hipocresía, fingiendo todos una falsa piedad que no pueden sentir porque no han cambiado su corazón, ¿verdad? Entonces las gentes están siendo acomodadas. Por eso al pagano no le costó convertirse al catolicismo, porque no le pidieron
que verdaderamente de corazón abandonara. Muchos que se convirtieron al catolicismo, en su casa, en secreto, tenían a sus dioses. Igual, mi hermano, no es de sorprendernos, cuando salió el pueblo de Egipto, el Señor le dice: Israel, ¿me ofreciste holocaustos en el desierto? ¿Qué no traías vuestra estrella Renfán y a vuestro dios Moloch? De esta manera ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Fingen, cuando se reúnen en el templo, van a su casa y ahí tienen a sus dioses que adoran. La iglesia cristiana, mi hermano, primero era dirigida por pastores o presbíteros o ancianos que vivían con ellos la persecución, vivían con ellos sus necesidades, vivían con ellos en las catacumbas, vivían con ellos huyendo, ¿verdad? Pero ahora son dirigidos por profesionales del clero. Ahora tienen que entrar, estudiar ciertas cosas, aprender ciertas cosas que no son el Evangelio, ¿verdad? Sino que son ya tradiciones que se están estableciendo dentro de esta Iglesia Católica Apostólica. Ahora son profesionales del clero y asalariados los que están dirigiendo aquellas ovejas. Se pasó de la comunión de los santos, ese partimiento del pan, mi hermano, se pasó a la estructura de la misa católica, en la cual uno oficiaba y los otros recibían, ya no participaban, ya no compartían, ya había una separación entre el clero y el pueblo. Y en medio de ellos, mi hermano, estaba la nobleza del Imperio Romano, ¿verdad? En los primeros lugares, ahí sí ya empezó a haber preferencia, ya empezó a haber separación, ¿verdad? Acepción de personas. Y lo más terrible, mi hermano, no solo se ajustaban a los preceptos de los hombres, ya no solo se iba dejando, mi hermano, aquel evangelio, aquella predicación, aquella vida sencilla, aquella búsqueda de la santidad para parecerse a Cristo Jesús, sino que se ha implementado toda una liturgia. Ya se cayó en lo mismo que los judíos tenían, los fariseos. Ya se impuso una liturgia, ya existe un ceremonial, ya existen colores de vestimentas, ya las vestiduras indican la diferencia de jerarquías. Ahora ya la iglesia se gobierna, mi hermano, a través de concilios y de sínodos. Es a través de acuerdos de hombres que se empezará a implementar qué deben de creer, cómo deben de creer, ¿verdad? Y el que no acepte lo que se ha acordado en esos concilios y sínodos, viene lo más terrible. Empiezan a perseguirlos. Los mismos cristianos, mi hermano, que antes se buscaban, se apoyaban, se ayudaban, ahora resulta que si tú piensas diferente a como piensa la iglesia oficial, era perseguido. Amén. Satanás ya está sentado. Porque, mi hermano, para que un hermano persiga a su hermano cuando nosotros estamos llamados a vivir en amor, a perdonarnos, a soportar la ofensa, a soportar el agravio, aquí ya no hay tal cosa. Aquí, si tú no piensas como yo y como yo tengo la fuerza, yo te persigo. Y empezó la persecución de cristianos contra cristianos. Esta era ya la mano clara de Satanás dentro de esta iglesia. Un asunto muy tremendo, mi hermano.
Después se iría heredando el imperio, muere Constantino y se divide su imperio en sus hijos. En Constantino II, Constancio II y Constante son los tres hijos de Constantino. Constancio II, que tenía la parte de Macedonia, de Grecia, de Asia Menor, de Palestina, Egipto, ¿verdad? Apoyaba al obispo hereje, a la doctrina de Arriano, que había sido declarada hereje en el año 325. Amén. Porque había una cosa curiosa, él adopta a esto porque el que bautiza a su padre en el lecho de muerte es un obispo arriano. Un obispo que estaba considerado hereje fue el que bautizó a Constantino. Así que usted ya sabrá, mi hermano, este gran problema en que están metidas las iglesias que lo santificaron. Y su hermano Constantino II había recibido Inglaterra, Francia, España, ¿verdad? Y el otro hermano Constante, Italia, el norte de África, en fin. Y lo que sucedió fue lo siguiente: Constantino II murió en una batalla en el año 340 y después muere su hermano Constante, de tal manera que Constancio II queda solo por la muerte de sus dos hermanos, ¿verdad? Y en el año 350 ya tenemos a Constancio II, pero ahora resulta que él no apoya a la iglesia oficial, sino que apoya a la fracción arriana que estaba en contra de, en el caso de la creencia trinitaria, en contra de la iglesia oficial que su padre había establecido. Amén. Inmediatamente Constancio, para que usted empiece a ver cómo la iglesia queda expuesta al vaivén de los emperadores. Inmediatamente Constancio II convocó a un concilio y lo convoca en el primer lugar donde hubo el primer concilio, que fue en Arles, ¿verdad? Y después hizo otro concilio en Milán, ¿verdad? Y ahí empieza él a ejercer presión sobre la iglesia para moverla en el área que quería. Por ejemplo, Atanasio, un personaje que defendió la creencia trinitaria y dio los argumentos más sólidos, el por qué debería de darse veneración y creer en el concepto del Dios Trino, él empezó a obligar a los obispos para que abandonaran esa doctrina y empezaran a abrazar la doctrina de Arriano. O sea, vamos a decirlo en pocas palabras, estaba estableciendo que la herejía que durante mucho tiempo, bueno, hasta el 350, del 325 al 350 había existido, ahora el nuevo emperador dice que no, que hay que cambiarla. La que era hereje la vuelve correcta y a los que estaban en la correcta los empieza a perseguir. En el año 357 convocó a otro concilio, ya lleva 3 con en Sirmio, ¿verdad? Y ahí él cancela la palabra que había sido motivo de mayor conflicto en el concilio de Nicea, que era la palabra ousia, ¿verdad? Que quiere decir semejante, que quiere decir de la misma naturaleza. Si ustedes recuerdan, el credo trinitario dice, y el Hijo que es consustancial con el Padre, esa es ousia. Y entonces él dijo, esa palabra ya no va a estar más. De tal manera que con ese decreto que él estableció en ese concilio, él dejó prácticamente, mi hermano, como letra muerta, el famoso credo niceno, que es el que todavía se practica. Pero en ese tiempo él, con esa acción que dio, dejó sin efecto y ya no se practicó. De tal manera que
por un lado estaban los arrianos, por otro lado estaban los que defendían la Trinitaria y en otro lado había un grupo que quería conciliar a la iglesia, que quería que no se apartara, que no se siguiera dividiendo, ¿verdad? Pero el emperador está obrando. Muere Constancio y sube al poder, muere Constancio II y sube al poder su primo Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue del 361 al 363. Después de la muerte de Constancio II, Juliano, mi hermano, tenía un resentimiento contra el catolicismo, porque en una de las persecuciones y de los actos sus padres habían sido muertos, lastimados, heridos, y él guardaba ese resentimiento, aunque fingía ante Constantino de que él aceptaba. De hecho, él era el que adoraba a sus dioses en secreto. Ahora es el emperador. Sí, podríamos decir, para bendición aún del catolicismo apostólico, que tenía todavía muchas cosas buenas del cristianismo, nada más duró 2 años. Durante esos 2 años, Juliano trató de regresar al paganismo otra vez, trató de cancelar los decretos, tanto de Constantino como el de Constantino principalmente, mi hermano, ¿verdad? Y de esta manera volvió otra vez a crearse inquietud, ya no empezó a perseguir otra vez a la iglesia organizada, a la iglesia oficial, trató de volver a regresar los templos a los dioses paganos. Usted ya se imaginará, mi hermano, lo que está sucediendo. Por eso, para cancelar cualquier posibilidad de que llegara otro emperador que no fuera cristiano, Teodosio posteriormente dará el decreto que ya compartimos con ustedes, el decreto de Tesalónica, donde queda formalmente por decreto establecida la Iglesia Católica Apostólica, ¿verdad? Y mire usted, le voy a leer lo que dice, una parte, por supuesto, de lo que dice este decreto. Todos nuestros pueblos deben adherirse a la fe transmitida a los romanos por el apóstol Pedro, la que profesan el pontífice Dámaso y el obispo Pedro de Alejandría. O sea, reconocer, de acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina evangélica, la divinidad una y la santa Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Únicamente los que observan esta ley tienen derecho al título de cristianos católicos. En cuanto a los otros, estos insensatos extravagantes son heréticos y fulminados por la infamia. Sus lugares de reunión no tienen el derecho de llevar el nombre de iglesias. Serán sometidos a la venganza de Dios y después a la nuestra. Tremendo. Aquí aparece un personaje que se llama Dámaso, el obispo de, mi hermano, el obispo de Roma, quien ya para estas fechas está reclamando ser el obispo de los obispos. Sin embargo, no lo ha logrado. Y le voy a decir, aunque si usted se da cuenta, le voy a volver a leer, dice, deben adherirse a la fe transmitida a los romanos por el apóstol Pedro. Aquí ya empieza la tradición de que Pedro murió en Roma y que Pedro le transmitió al obispo de Roma la autoridad. Eso ya empieza a correr esa falsa
porque es un falso, está demostrado, mi hermano, ¿verdad?, de que Pedro nunca fue papa, de que Pedro inclusive no fue obispo, Pedro fue apóstol, ¿verdad? Y aquí está diciendo el pontífice Dámaso y el obispo Pedro de Alejandría. Usted lo está poniendo en lugares de igualdad. Ya solamente quedan 2 lugares para estos años donde se están luchando por el poder. Uno es Roma y la otra es Alejandría. Ya Antioquía, mi hermano, ha decaído y ya no es de gran importancia. Ahora solamente se considera Roma y Alejandría, los 2 puntos, por eso les tienen derecho al título de cristianos católicos, porque los de Alejandría se llaman cristianos y los de Roma se llaman católicos, y por eso pone el mismo título para que los 2 se sientan considerados en este decreto. Y ya de ahí definitivamente dice, los que no se sometan a la fe, a lo que ellos determinan, estos serán perseguidos, serán exterminados. Ahí la persecución ahora, mi hermano, es contra los cristianos verdaderos que no aceptan al catolicismo ni aceptan a Alejandría, que es una iglesia apóstata, es la que mete, mi hermano, todos los problemas, lo vamos a ver después. Entonces muchas gentes se apartan de ellos. A todos ellos serán perseguidos. Empieza la persecución, mi hermano, de el imperio persigue a través de la iglesia, y esa será la estrategia que use siempre el catolicismo. Cuando vino la Inquisición, hizo exactamente lo mismo. Ella condenaba, ella todo esto, pero le decía, pero tú eres el gobierno secular, tú los tienes que matar. Yo nomás los condeno y tú los matas, ¿verdad? Es exactamente lo que está sucediendo aquí. Entonces es una práctica continua. ¿Por qué? Porque el catolicismo desde su inicio es una religión de Estado que ha estado unida al gobierno secular. Bien, en el año 381, Teodosio el Grande convoca el Segundo Concilio de Constantinopla, donde ahí nuevamente lo que había dejado Constancio II afuera y Juliano el Apóstata se vuelve a aceptar, ahora sí, universalmente el credo niceno, que fue el de Nicea en el año 325. De esta manera ya no se deja como una cuestión de fe, sino como un decreto que debe ser aceptado por todos los que estén bajo la protección de la Iglesia Católica Apostólica. Amén. Ahora estamos viendo, mi hermano, cómo ha cambiado todo. En estos minutos que faltan, vamos a ver, mi hermano, qué diferencia había entre la iglesia primera de los cristianos o la iglesia primitiva, que no eran cristianos, llamados cristianos después del año 100, hasta el año 370, que se está llamando católicos. Al principio Jesús, sus creencias de ellos eran que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, que Jesús también era el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento, que Jesús había nacido en semejanza de hombre de María, que su nacimiento era por voluntad de Dios, que en su nacimiento no participó hombre ni mujer, sino que fue una acción divina, que Jesús había vivido entre nosotros 33 años y medio, que su misión salvadora la había realizado en 3 años y medio, que murió en la cruz para la expiación de los pecados de la humanidad, que fue sepultado y resucitó en gloria al tercer día, que se apareció por 40 días a sus discípulos y les dio mandamientos por el Espíritu Santo, que ascendió a los cielos y que así vendrá en su segunda venida, que habrá resurrección de los muertos y que los que tengan la resurrección en Cristo tendrán vida eterna y los otros para condenación eterna. Amén. Esta era, mi hermano, la creencia que se tenía antes de todo lo que se está estableciendo. La revelación del Padre por el Hijo y la revelación del Hijo por el Espíritu Santo, mi hermano, era a través de lo cual se movían.
Las enseñanzas del Señor Jesús nos enseñan que Él trajo el reino de los cielos y que a través del Espíritu Santo se manifestaría todos los días de nuestra vida ese reino, que seríamos aborrecidos por el mundo. Y así le sucedió a los primeros cristianos, pero ahora en este momento ya no hay tal cosa. Ahorita ya hay una componenda, ya hay una forma de vida entre el mundo y la Iglesia Católica. Están viviendo juntos, como ahora está queriendo vivir el mundo con la Iglesia Evangélica Protestante. Las mismas acciones que Satanás ha hecho todo el tiempo, sigue haciendo ahora. El Señor Jesús nos prometió salvación, vida eterna. Nos preparó y nos enseñó a vivir, mi hermano, de una manera sobria, sencilla y aún en sufrimiento. Nos enseñó que éramos peregrinos en esta tierra. Así como Adán, Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron posesiones, así el Señor Jesús y sus apóstoles no tuvieron posesiones. Nos enseñaron, mi hermano, todas las enseñanzas de Cristo, a rehuir del reconocimiento personal, a buscar lo propio, a apartarnos de la levadura de la hipocresía, que no fuéramos a caer en la práctica de los fariseos, que no buscáramos el poder humano a través de los sistemas de gobierno como lo hicieron Anás, Caifás, los sumos sacerdotes y todos los saduceos, y que ahora ya se está en ese año, para el 470-90, ya la Iglesia Católica está practicando la misma forma de comportamiento de los saduceos y los fariseos. Y este es el sello de la Iglesia de Jesucristo, la que vive según sus mandamientos, la que vive según sus enseñanzas, y enseñarles, id y predicad este evangelio, y enseñarle las cosas que yo les he mandado. Amén. Dios la cabeza del Señor Jesús, Jesús la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, y el Señor Jesús la cabeza de la Iglesia. Ahora tienen otra cabeza. Ahora su verdadera cabeza es el emperador en turno. Todo está invertido. Si todo está invertido, mi hermano, ¿cómo podemos decir que fue una bendición que se haya creado por Constantino una relación entre el imperio y la Iglesia, y que después Teodosio el Grande lo haya establecido a través de un decreto, mi hermano? ¿Cómo podemos decir si todo está de cabeza como anteriormente estaba? ¿Quién fue el que realmente entonces le dio vida a través de un decreto a la Iglesia Católica Apostólica? ¿Vendría del cielo, mi hermano, a negar las palabras que el Señor enseñó? ¿Acaso el Señor se desdice? ¿Acaso Él es hombre para corregir? Amén. Fue en semejanza de hombre, pero ahora es el Rey de los Reyes. Entonces se ve claramente la mano de aquel que obró y que realizó esta operación. Una extraordinaria operación de estrategia política administrativa. Amén. Realmente Constantino solo fue un instrumento. El verdadero artífice de esto que estamos compartiendo, Teodosio el Grande, ya era un cristiano. Él ya se había convertido y su familia también. Él solamente le dio validez, formalizó algo que de hecho ya existía. Pero la obra, verdaderamente la obra, el artífice es Constantino. Y al final de su vida, él no se bautizó, sino hasta que estuvo en su lecho de muerte. Durante todo ese tiempo, él manifestó una vida pagana. Al final de su vida, es bautizado por un obispo arriano, que había sido declarado fuera de la autoridad de la Iglesia. ¿Quién estaba entonces en Constantino, mi hermano? ¿Quién es el que verdaderamente manejó los hilos? ¿Quién es el que pone a las gentes en el poder? ¿Quién es el que les da riquezas ilícitas, mi hermano, a los hombres?
¿Quién es el que los llena de honores y de títulos? Tiene nombre, mi hermano. Apocalipsis le dice: Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Ese fue el que operó. De hecho, a través de los ídolos él opera. Y opera también a través de los hombres, cuando llega a tener posesión de ellos. Así que a partir de esta fecha, se secuestró al cristianismo. Se desmanteló, mi hermano, toda la estructura del cristianismo primitivo. Se luchó en contra de todas las manifestaciones. Cuando había una manifestación del Espíritu Santo, mi hermano, los declaraban poseídos y demonizados y les enviaban inmediatamente las fuerzas imperiales y destruían ese poblado, los perseguían si estaban en cuevas, en donde fueran, mi hermano. Lo que más se opuso en este tiempo la Iglesia católica, apostólica, fue la manifestación del Espíritu Santo. De tal manera que quedó una iglesia hueca, una iglesia vacía, una iglesia manejada por pensamiento de hombre, y penetraría el pensamiento griego a través de la iglesia de Alejandría y pervertiría. Todos los principios evangélicos serían pervertidos. Y esto lo vamos a ver todavía en las siguientes clases. Por el día de hoy, mi hermano, la apostasía está ya dentro de esta iglesia católica apostólica, que no el cristianismo que se apartó y que sería perseguido durante muchísimo tiempo, como lo vamos a ir viendo. Bien, mis hermanos, confiemos, guardémonos y busquemos la verdad en el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor, mi hermano, que usted y yo podemos tener todavía unas sagradas escrituras en nuestras manos. En ella nos basemos, pidámosle al Espíritu Santo, que ahora está de nuevo entronizado, para que Él nos revele, Él nos guíe a toda verdad y nos lleve a glorificar al Señor Jesucristo. Que así sea para la gloria del Señor. Solamente hay uno por el cual usted y yo vivimos, para el que vivimos y en el cual viviremos en eternidad, para gloria de su nombre. Bien, mis amados, el próximo jueves, recuerdo que martes, jueves y viernes serán las clases del instituto para que se regularicen los que están atrasados. Los bendecimos. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña de Casa Oración Puerta del Cielo, bendiciendo sus vidas. Amén.